Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo la misteriosa bestia del espinazo del diablo. Cuentan los ancianos de aquí, en Durango, México, que el ahora famoso Espinazo del Diablo fue donde sucedió una batalla entre San Miguel Arcángel y el mismísimo diablo, que ésta duró 52 días con sus noches, donde las espadas retumbaban entre las montañas y brillaba no tan solo el cielo, sino todo el universo. Al ser el ángel de Dios quien venció y encerró en esas cuevas allí en lo alto, desató la furia de un demonio tan fuerte que juró regresar con un hambre que jamás tendría fin. El derrotado diablo quedó atrapado entre los cerros con el espinazo por fuera. Eso es lo que lo alteró. Las rocas y Dios, este aterrador nombre, a esta carretera tan temible que no deja de cobrar sangre. Muchos pobladores a lo lejos escuchaban como una bestia se revolcaba de ira y odio, y pareciera estar atrapada en la montaña. En una ocasión desaparecieron infinidad de animales y niños de una manera inexplicable. Solo escucharon en la tarde los campesinos como si un avión pasara a baja altura. Pero al asomarse, esa vez esto era un ave tan grande que se comparaba con un árbol. Quien tuvo la suerte de verla de cerca comenta que era capaz de batirse y capturar a una vaca o hasta un niño. No solo podía golpear con sus garras, sino que podía encerrarlas y atravesar objetos sólidos, tan resistentes. Su diseño era el de una máquina de matar, por tan mortíferas garras comparadas a las de un tigre y un pico que podía quebrar una roca. Eso pasó hace medio siglo que se dejó ver y se volvió a ocultar en lo más profundo y oscuro de la montaña. Esto no es un cuento o rumor porque decenas de campesinos ya escucharon gritar a la bestia. Es una realidad. Es que esta leyenda tiene un lugar muy especial dentro de la literatura duranguense, explicando con claridad el concepto cosmogónico religioso que algunos habitantes de la Sierra de Durango tienen sobre el origen del mundo y de una extraña bestia que aún habitase en sus alrededores para los conocedores de esta zona serrana. El espinazo del diablo es el único paso que permite el camino hacia la costa del Pacífico, acceso sin el cual se tendría que bajar y subir los dos macizos montañosos, lo que significaría mucho tiempo de camino y esfuerzo. Esto hace suponer que desde la época de la conquista el espinazo del diablo se ha usado como paso obligatorio en la comunicación entre Durango y Mazatlán. Actualmente existe la supercarretera 40D con su imponente puente El Baluarte, por donde el recorrido se facilita al puerto de Mazatlán, haciendo un promedio de 3 horas en lugar de las 6 u 8 horas por la carretera libre. Pero antes, hasta los traireros temían cruzar de noche por sus montañas. Años después pasó un evento similar a los ya mencionados, pero este fue en pequeño. Fue también en un rancho del estado Sinaloa. Este lugar estaba rodeado del monte, muy espeso con diferentes especies de salvajes animales. Casi al anochecer, un indígena de la sierra vio entre los árboles a un pájaro muy grande. Incluso llegó a pensar que era un águila o buitre, pero esta bestia llevaba entre sus garras a un niño, que sepa Dios de dónde era. Bajó a dar la alerta, pero era demasiado tarde. Ya faltaba un menor en el rancho.
Las mujeres angustiadas escondían a sus hijos. Muchas ordenaron que no debían dejar a sus hijos salir libremente, ni al baño, allá en el monte o patio de su casa, ni mucho menos mandarlos a algún lugar solos, porque se perderían rápidamente. Pero ya se habían robado más niños. Solo se escuchaban en la oscuridad algunos aleteos y algún grito del niño que después desaparecería, y por más que buscaban, no los encontraron jamás. Fue muy famoso escuchar y hasta pensar que eran las brujas las que se llevaban a los niños hacia algún cerro cuando lejos estaban de imaginar que era una hambrienta bestia que venía de las montañas de Durango. Algunos pequeños apenas gateaban o comenzaban a caminar y hablar después de varios días sin saber a qué se enfrentaban exactamente. La gente ya estaba alerta. En esa ocasión el valiente indígena regresó hasta la punta del cerro a buscar a su burro extraviado. Este viejo iba con algo de miedo y acompañado de su machete. Mientras subía, notó un olor muy fuerte, repugnante como a metal podrido, o eso pensó, pero lo que apestaba mucho era sangre y huesos triturados con una presión grotesca. Al final del cerro había un enorme árbol viejo con unas ramas secas. El árbol sostenía un nido gigantesco, el cual pensó estaba vacío. Este nido estaba hecho de huesos humanos. Parecía una carnicería. Estos huesos en su mayoría estaban secos. Esto era el hogar de una enorme y gran ave. El nido medía varios metros de diámetro. Cuando alumbró con su antorcha, aún logró ver huesos pequeños como si fueran de algún animal ya sin carne, quizás de venados o algún conejo, pero algunos huesos eran más grandes que otros. Parecía una águila carroñera, pero no era así. Además de sentir un miedo poco normal y una sensación de que lo se esperó a que regresara el ave. Se quedó dormido y un ruido de algo que masticaba lo despertó. Se oía que mordía los huesos mientras le arrancaba la piel o carne, algo que sí fue extraño, pues las aves no tienen dientes. El viejo pensó que quizás era un nahual o peor aún, una bruja, y era la responsable de robar a los niños. Pensó mil cosas, hasta imaginó cómo allá arriba devoraba los cuerpecitos, y por eso mismo no los encontraban. Levantó la cabeza y aún en la oscuridad vio a una bestia jamás descriptiva, con cuernos, una pata de ave y otra de caballo, y cuerpo de ave. Con miedo esperó a que se fuera aquella cosa del árbol, y pensó en huir lo más pronto posible. Algo le entró en su mente y pensó cómo hacer para asustarla en ese entonces. Solo lo acompañaba su machete. Se escondió y arrastró lentamente entre el piso y los árboles hasta que la volvió a ver comiéndose los cadáveres de unos niños. Ya nada podía hacer el campesino por ayudar. Gracias a Dios, como pudo, logró llegar al pueblo y contar a detalle lo que vio y dónde estaba esa cosa que no parecía de este mundo. Allí esperaron al amanecer y cuando los primeros gallos cantaron, medio pueblo avanzó al monte a darle muerte a esta bestia. Pero ya era tarde y solo destruyeron el nido quemándolo. Juntaron algunos huesos y les dieron sepultura. Esa cosa solo salió esa noche a alimentarse y jamás fue vista, hasta medio siglo después, por unas personas que acamparon cerca de las cuevas del Espinazo del Diablo. Comentan que esa noche se encontraban dormidos, pero se encontraron a la bestia prehistórica jamás vista. Las autoridades no supieron de esto,
por lo apartado del pueblo, jamás les creyeron y no lo han hecho, y es en pleno siglo XXI. Pero una cosa es cierta, allá en lo alto de la sierra, allá donde ruge el diablo, vive una bestia que alguna vez fue derrotada y aprisionada, y me temo ya está de regreso como muchos lo afirman. Está durmiendo en las montañas, que el polvo de los siglos cubrió por ahora el cuerpo del enorme monstruo, que vencido y aniquilado se quedó como dormido en la eternidad del tiempo y del espacio. Hay quienes dicen algunas ocasiones hace que ciertas montañas vomiten fuego de sus volcanes, destruyendo ciudades y pueblos en algunos lugares del mundo. Dicen los que conocen la leyenda que solamente una parte muy pequeña de su enorme espinazo del diablo es lo que construye en la carretera este puente natural que une dos grandes cumbres. También se dice que un lugar de la Sierra de Durango que se conoce como San Miguel de Cruces lleva ese nombre porque fue el sitio exacto donde el arcángel San Miguel, rey de 1000 estrellas, apoyó su planta cuando dio el pinchazo mortal a Satanás. Y muchos años después, un misionero de los muchos que deambulan por la sierra, sin rumbo fijo, descubrió la huella de la sandalia del arcángel, y para santificar el lugar lo llenó de cruces. Fue otro fraile aventurero y evangelizador que, conociendo los pormenores de la leyenda, apodó el lugar como San Miguel de las Cruces, en memoria del arcángel San Miguel, que venciendo al diablo en una lucha formal, dio origen a tal conocido lugar que se denomina el Espinazo del Diablo. Desde el año 1864 existe la versión histórica de que en el Espinazo del Diablo fue asaltado por una guerrilla juarista, un destacamento de soldados franceses y derrotados completamente en su intento de realizar su traslado al puerto del Pacífico. Y derrotados pactaron con el diablo y sacrificaron niños en sus cuevas, y despertaron a la bestia sedienta de sangre. También se dice que en la segunda mitad del siglo XIX, cuando merodeaba por los complicados vericuetos de la Sierra Madre Occidental, el famoso bandolero Heraclio Bernal, el Espinazo del Diablo era el sitio perfecto para sus asaltos, en virtud de que constituía un paso obligado para los arrieros, que con atajos de mulas realizaban el movimiento de valores y mercancías entre Mazatlán y Durango. De una u otra manera, el lugar está envuelto en historias, leyendas, fantasía y una gran belleza natural, pero este está protegido por el mismo diablo y un enorme demonio. Dime tú qué piensas de esta leyenda debido a que se terminó. Y si te ha gustado, por favor dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.